Va a ser una muy buena charla, me parece, la que vamos a tener ahora mismo con Adrián Poletti, que es el titular de la consultora Adrián Poletti y Asociados. Adrián, acá se está hablando del maíz, estamos en Maizar en este contexto, donde lógicamente hay mucha preocupación por todo lo que ha pasado con el espiroplasma, etcétera. ¿Cuáles son vos qué percibís, que has hablado incluso con asesores y todo, cuál es por qué ese miedo hoy en los productores? Bueno, yo creo, chicharrita, vamos a ponerlo así, había ya hace 3 años. El tema es que estaba ahí y no generaba problemas. Este año explotó por las condiciones que se dieron ambientales, con lo cual implica que ahora se prende una alarma importante, fundamentalmente en los cultivos tardíos y de segunda. En ese sentido yo creo que va a haber que empezar a trabajar en todo como un sistema. No podemos prescindir de un cultivo como el maíz en forma tardía porque es fundamental para poder generar coberturas, para poder generar menores temperaturas de suelo. Los golpes de calor están generando problemas serios y cuando el suelo está desnudo levanta temperatura por arriba de los 50 grados y ahí no hay nada que prospere. Entonces es fundamental que el cultivo permanezca. En la zona central, dentro de lo que es mi especialidad de legumbres, había una muy buena sinergia entre los cultivos de legumbres invernales hacia área Buenos Aires, Santa Fe, lenteja y arveja, área de Córdoba, de Ruta 19 al norte, garbanzo, que sinergizaban mucho la producción como sistema con el maíz tardío, ¿no es cierto?, con el maíz de segunda propiamente hablando. ¿Por qué? Porque permiten reducir mucho los costos de barbechos largos y aparte porque dejan una carga de nitrógeno que si bien no es tan alta como la de vicia, te permite llegar con éxito a un maíz dependiendo la zona y el rendimiento del cultivo de invierno, entre 50 a 60 kilos de urea, sin resignar rinde. Bueno, esa beta de oro californiana que estaba descubierta en ese sentido, ahora está cuestionada por un apache que se llama chicharrita, con lo cual va a haber que tener mucho cuidado y ver la forma no de sacar al cultivo, sino de estar avisado que podemos tener ese problema. ¿Por qué insisto con no sacar el cultivo? La chicharrita se hospeda en muchas gramíneas de invierno, que en barbechos largos prescinden muchas veces de ser controladas. Ese tema, con cultivos como leguminosas de invernales, lo controlás. Entonces, es como que vos empezás a pensar en un sistema. Si bien la chicharrita vuela, por supuesto, no es que lo que no tenés en el lote no lo vas a tener. Tiene que trabajar todo el sistema en conjunto, vecinos, zonas, monitoreadores. Bueno, hay que volver de nuevo a un monitoreo intensivo en los momentos donde el insecto y su vector, y su bacteria, digamos, el espiroplasma, pueden causar mucho daño, ¿no es cierto? Por otra parte, el gran desafío yo creo que va a estar, si querés, de Jesús María al norte. ¿Por qué? Porque si vos tomás de la latitud del norte de Córdoba al NOA, los porotos son el segundo cultivo en superficie después de soja. Ahora, es fundamental que no perdamos las gramíneas. O sea, vamos a tener que buscar la vuelta de o sembrar híbridos tropicales, va a tener que ajustarse todo el sistema, porque los híbridos tropicales tienen menor productividad, por lo tanto los alquileres van a tener que bajar, y ese es un punto clave. O sea, el dueño del campo, el inquilino, el contratista, va a tener que trabajar todo en conjunto para poder sembrar maíces que quizás no tengan la productividad de un maíz templado puesto en zona subtropical, pero que es viable producirlo. Ahora, lo peor que se puede hacer es prescindir de esa rotación, porque si no en 2 años vamos a tener problema de picudo. Que en la zona, si querés, del triángulo que está entre Metán, Joaquín B. González, Tucumán, hay especies que inclusive atacan en formación de vaina de soja y de poroto. Entonces,
Sacar al maíz de esa rotación significa aumentar exponencialmente la población de picudo y correr el riesgo de que se disemine a otras zonas. Entonces, no podemos tomar decisiones y bueno, no hacemos más maíz. Porque aparte en esa zona, más que nada necesitas generar cobertura de forma tal de bajarle la temperatura a los suelos, porque los golpes de calor ahí son tremendos. Si acá te puede levantar un suelo 45, 50 grados, en el norte levanta 65, 70. O sea, haces un huevo frito. Pero tenés que ir entonces a maíces más tropicales. Claro, va a haber que ir o buscar híbridos más resistentes y buscar maíces tropicales como hacen en Brasil. Ahora, un maíz tropical tiene otras características, otro tamaño de planta, otra productividad. Bueno, va a tener que juntarse todo el sector y todo el sistema productivo, incluyendo a los dueños de los campos. ¿Hubo retoque en el precio de alquileres? Puede ser. Yo creo que en la zona, núcleo más demandada maicera, ahí se va a buscar mucho poder hacer maíz de primera, digamos, ¿no es cierto? Y ni hablar de los maíces especiales. El maíz pisingallo, por ejemplo, va a buscar concentrar toda su producción en siembras tempranas. Eso, sin duda, aparte porque arranca con un stock de agua en los perfiles muy alto, entonces este es un año que va a permitir poder sembrar con cierta seguridad. Siempre a los maíces le hace falta 150 milímetros en diciembre como para poder expresar su potencial de rinde. Dicho eso, que no siempre se da, bueno, arrancar con buena provisión de agua es muy importante, ¿no es cierto? Y en los campos que había napa, tener napa, de nuevo, es una gran noticia en ese sentido. Ahora, si en términos generales los números no cierran, bueno, todo el sistema tiene que empezar a ver de corregir algo, porque si no, volver a la sojización absoluta del uso del suelo es un problema que a la larga se paga. Acá quizás con un poquito menos de consecuencias. En el norte es un problema que lo que hoy es chicharrita, dentro de 2 años, 3, te puede transformarse en picudo y hacer inviable el cultivo de soja. Entonces, o muy caro, no inviable, pero sí muy caro. Entonces, arrancás con toda una cantidad de problemas, porque tenemos que trabajar lo que es dentro de un sistema productivo, entendiendo los márgenes en las rotaciones. Ejemplo, una arveja te permite producir un maíz con 50 a 60 kilos de urea. El margen bruto de eso, ¿a quién se lo adjudico? ¿Al maíz o a la arveja? Me permite ahorrar $50 de herbicida, de barbecho largo. ¿A quién se lo aplico? ¿Al maíz o a la arveja? Entonces, si no comprendemos todo dentro de un sistema, estamos cometiendo un error de análisis gravísimo. No obstante, en estos cultivos, específicamente arveja, y lo mismo lenteja, permiten ir a una buena soja posterior. O sea, que quien tenga dudas puede ir a una soja, lo único que hay que hacer es planificar diferente las familias de herbicidas que se utilizan. Porque en la rotación arveja-maíz vos podés usar triacinas de última generación que con una soja se pueden complicar. Adrián, pienso en la campaña de legumbres, digo, más allá de lo que pase en estos próximos días, donde por ahí tenemos una entrada de aire muy frío, polar, ¿qué podemos contar acerca de la campaña de legumbres? Bueno, este año, pensando que no íbamos a tener el problema de falta de agua y calor, lo tuvimos. Fue muy grave, fundamentalmente en el extremo norte de Salta, los departamentos de Orán y de José de San Martín. Eso llevó a una siembra hiper tardía de las variedades más comunes de siembra en el extremo norte, fundamentalmente poroto blanco, negro también, pero no tan importante, y colores también. Y bueno, ahora hay que rogar de que, o sea, yo firmo el empate si tenemos 7, 8 grados, ¿me entendés? O sea, si llega a haber una helada se va a complicar la cosa. Y después ahí depende el daño, depende de cada caso, quién sembró antes, quién pudo sembrar después. Bueno, ahí no se puede generalizar. Pero esperamos que esta ola de frío que está viniendo no llegue a esos 2 departamentos o sea moderado
en términos de que tenga temperaturas mínimas de 6-7 grados y que permita, luego que reactiven las temperaturas, volver a reactivar el ciclo cultivo porque le falta un mes. Ahora, eso es un problema no solo productivo, sino comercial, porque le estamos abriendo las puertas a nuestros competidores. O sea, nosotros éramos los líderes mundiales en poroto blanco y hoy dejamos de serlo. ¿Por qué? Y porque le estamos abriendo la puerta a Egipto. Y hay otras puertas que están pendientes de que se abran, que si en algún momento se terminan los problemas geopolíticos del Mar Negro, se pueden abrir con mucho riesgo. Entonces, yo creo que el sector se debe un replanteo general de la ecuación. En legumbre de invierno eso ya está solucionado. En legumbre de verano yo creo que hay que hacer un replanteo fuerte y empezar a trabajar en investigación y desarrollo de apertura de nuevas zonas. Quizás zonas semiáridas o subhúmedas del oeste de Córdoba, de la provincia de San Luis, de Mendoza bajo riego. Mirá lo que te digo, La Pampa, zonas donde a las hojas se le escapa el rinde. Bueno, empezar a ver estos tipos de cultivos como una alternativa, pero para eso y para llevarlo en forma responsable al productor, uno no puede no tener por lo menos 3 años de ensayo, con armar una red del INTA, donde poder brindarles las variedades y armar, como hay en Arveja, una red nacional de evaluación de cultivares. Mucha inversión además de las empresas. Bueno, pero va a haber que hacerlo, porque si Argentina tenía que tener este año 230, 240 mil toneladas de poroto blanco y esperemos tener 160, es un problema. Hoy Brasil de importador pasó a exportador de poroto negro, es una pesadilla. Entonces, se deprime los precios. No podemos seguir perdiendo lugar. ¿Por qué? Y porque salimos, es como si fuese el maíz tardío. Vos el maíz tardío salís en el mismo momento que cosecha Brasil la safriña y 2 meses antes que cosecha Estados Unidos. Bueno, es, como dice Enrique Erice, un hallazgo agronómico pero un problema comercial. Bueno, hay que prepararse financieramente para solucionar ese problema comercial. Bueno, en poroto nos está pasando lo mismo, estamos saliendo al mismo tiempo que la safriña brasileña, que antes ellos importaban, ahora exportan, y estamos saliendo a un mes y medio antes que salga el hemisferio norte. Con lo cual tenemos un problema, nosotros tenemos que bajar la latitud de los cultivos a zonas aptas, por supuesto, y que económicamente viables, pero tratar de tener mercadería disponible en mayo, para entrar muy en contrastación con el hemisferio norte, ocupar los lugares que tenemos que ocupar antes que el resto y sacar de la competencia si tenemos una ventaja única, que es un país largo de norte a sur. Entonces eso nos da multiplicidad de ventanas de siembra. Nos estamos concentrando en una región que nos viene marcando desde hace ya muchos años que hay que trabajarla de otra forma porque hay problemas climáticos severos. Pablo Mercury nos mostró el año pasado cómo se va calentando a lo largo de los últimos 60 años toda la Argentina, ni hablar una zona que es tropical. Con lo cual, digamos, ante las amenazas yo creo que hay muy buenos desafíos como para ponerse a trabajar y avanzar en cultivos que tienen altísima demanda y que vos pensás que al nivel de arvejas, por ejemplo, el trade mundial crece un 7% por año. Es una oportunidad que hay que tomar, más allá del precio puntual que tenga un año u otro. Un 7% por año no hay cómo abastecerlo. Gracias, Adrián. Por favor, gracias a vos.